¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y a su nombre. Gloria. Diga conmigo, somos la casa de mi Padre, un lugar de restauración. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, hay abundancia de pan. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Vamos a estar leyendo nuestras Biblias. Les invito a abrir su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19 al 23. Busque allí en su Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19 al 23. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Le dice el 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David está diciendo, escúcheme bien, David está diciéndole a ellos: a él muere su hijo, y la gente pensaba que David, como vivió, pasó 7 días triste, afligido, una semana, sobre todo 3 días, y David se puso a ayunar y invocó la presencia del Señor para que su hijo no muriera. Y David oraba y oraba y oraba, y cuando ellos ven que el niño muere, el grupo de trabajo o el equipo del reino, los ministros que trabajaban con David, se dieron cuenta que al darle esa noticia, David se iba a desplomar más rápido. Le dan la información y le dicen: David, él los oyó murmurando, y pregunta: ¿ha muerto el niño? Y dijeron: sí, murió. Entonces ellos se sorprenden porque David se levanta, entró al templo a adorar. Y después que adoró, comió, se cambió las ropas, se afeitó y se arregló. Y en el versículo 23 ellos dicen, David le dice: ¿por qué se sorprende de esto? El niño ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y no le va a poder hacer volver. Por muchas cosas que hagas, le dice David, yo no voy a hacer que mi hijo regrese, ya murió. Y en esta versión, hay 2 versiones que explican algo mejor. El versículo 23 dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente: ¿pero qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? Puedo traerle de nuevo a la vida. Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Y en esta versión también nos habla, en la versión traducción lenguaje actual, dice: pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? ¿Qué gano con esto? No puedo devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien algún día yo moriré e iré a reunirme con él. David expresa y dice, porque a todos nos duele la pérdida de un familiar, nos afecta, sea un ser querido, un amigo íntimo, ¿verdad? Cónyuge, hijo, padre, madre, afecta. Y David dice: yo no puedo hacer más nada. Por mucho que yo ayune, ya yo ayuné, ya oré, y Dios en su providencia decidió llevarle. Más bien, yo tengo que prepararme para encontrarme con mi hijo en la eternidad, dice David. No puedo hacer nada ya más. Por mucho que yo me angustie. Encontramos gente que cuando alguien muera le hacen un homenaje, una honra, y no es malo,
Pero eso no va a volver a traerle con vida. Ni si tú haces una tumba elegante o prestigiosa, y no es que sea malo, porque toda persona que muere merece un buen lugar, una buena honra, porque el que está allí vivió y bendijo a las personas, a su familia sobre todo. Pero David da a entender que ya no puede hacer más nada. Hoy te quiero traer, a través de este texto, hablarte de tres pilares tres pilares de pensamientos que nos pueden regir en lo que resta de este año y que pueden servirnos para salir de pronto de cierto lugar en que tú te encuentras estancado o estancada. Voy a hablarte de tres pilares de pensamiento que nos pueden ayudar a continuar cuando sentimos la vida un poco estancada referente a nuestro futuro. Vamos a ver estos tres pilares de pensamiento que pueden bendecir tu destino en medio de circunstancias que hemos tenido desafortunadas. Vamos a verlo. Basándome en ese texto, he titulado este mensaje: hay que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo. Y esa es es lo que la palabra hoy nos trae, es el pensamiento a lo cual Dios te ha traído a su casa hoy. Que sepas que hay que seguir viviendo. Cuando perdemos, cuando entre comillas hemos fracasado, cuando nos han dado la espalda, cuando hemos enfrentado una crisis, cuando te ha juzgado injustamente, cuando se te ha señalado, cuando sientes que no tienes fuerzas, o que de pronto alguien, ¿verdad?, te marcó, te dañó, hay que seguir viviendo. Diga conmigo: hay que seguir viviendo. Dile a alguien que esté cerca de ti, dile: hay que seguir viviendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dan gracias a Dios por la vida? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida? Dale un aplauso a Él por esa vida que nos da. A su nombre. A su nombre. Hay que seguir, ¿qué? Y te voy a hablar de estos tres pilares de pensamiento. El primer pilar de este pensamiento lo he llamado: en lo que hay, agradecido. Diga conmigo: en lo que hay, agradecido. A veces lo que hay no nos gusta mucho. De pronto el trabajo, de pronto lo que estás viviendo, de pronto lo que tienes en la nevera para comer, de pronto en esa situación que estás viviendo hoy, que tapas aquí, tapas acá, abres un hueco, tapas otro hueco, pero eso es lo que hay. Y en lo que hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser agradecidos. Escuchaba un pensamiento estos días de un hombre que hablaba, un sociólogo, y decía que si eres de las personas que en tu casa hay un electrodoméstico, el que sea, si tú comes una comida al día, si tienes un lugar para bañarte y un lugar para dormir, eres del 2% de toda la humanidad alguien privilegiado. Y entonces, el primer pensamiento, el primer pilar de este pensamiento, de este mensaje que he llamado, ¿verdad?, que hay que seguir viviendo. Primer punto es: en lo que hay, agradecido. En lo que te ha tocado, dale gracias a Dios. Porque si en lo que tienes no eres agradecido, no vas a poder continuar y te vas a amargar. Y si estás en un desierto, agradecido y mirando la tierra prometida, porque de esa vas a salir. Pero si te vas a amargar en el desierto, vas a pasar un desierto amargado. A su nombre. En lo que hay, en lo que te tocó vivir, en el desprecio de otros. Bueno, Señor, gracias. No por el que me desprecia, por los otros que no me desprecian, por los otros que me aceptan. En la aceptación, en mi familia que tengo, en lo que tengo, agradecido. Acostumbrarte a ser agradecido en lo que hay, en lo que Dios hace en el momento, agradecido. En lo que no estoy hablando que vas a ser alguien que siempre vas a estar en una situación estática de bendición, o en un círculo de deuda, o en un círculo de rechazo, no. Pero en lo que te ha tocado vivir, sea agradecido.
porque es lo que hay. No vas a ser conformista, pero sí agradecido con el único que rige tu vida y el que maneja los hilos de tu destino. Ruth capítulo 1 versículo 19 dice la palabra. Ruth 1:19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Decían ellos: ¿no es esta Noemí, la mujer que su nombre significa placentera, bendecida? Dice el versículo 20. Dice, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, no me llaméis la que Dios complace. No me llamen por ese nombre, esa raíz que tiene mi nombre. No me llamen así, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Llámenme amargada, llámenme de malas, llámenme alguien salada, alguien sin fortuna, alguien fracasada, alguien que no prosperó, que se arruinó, fracasada. La gente es fácil para ponerte el nombre de fracasado o fracasada. Noemí, por la influencia de cómo la recibieron, se sentía fracasada. Y cuando tú te llamas fracasado a ti mismo o fracasada, vas a encontrar muchos que van a respaldar ese nuevo nombre que tú te estás colocando. Y dice la escritura, dice la palabra, y ella dijo: llámeme Mara, llámeme amargura. Dice ella, dice el 21: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dice ella. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos equivocado o hemos errado y decimos que Dios nos metió en algo para castigarnos, para hacernos doler, para hacernos llorar? O decimos: Dios me tiene así, Dios me ha tenido Dios no me suelta, yo siento que cada día Dios me castiga más fuerte, o que Dios me ha rodeado de cadenas de angustias. El día viernes veamos en el mensaje cómo muchas veces somos rodeados de ligaduras de dolor, y vimos las herramientas para soltarnos, herramientas espirituales de esas ligaduras del dolor. Y encontramos por la palabra que esta mujer estaba rodeada de estas ligaduras del dolor. Había muerto su esposo, sus 2 hijos, y venía con Ruth. Pero aún su propia vida, ella era estimada como nada. Era lo que había. Hay preguntas que no tendremos respuesta en la tierra. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún psicólogo, ningún sociólogo, ningún padre, ningún abuelo, nadie te va a responder ciertas preguntas. Pero es lo que hay. Lo que sí es cierto es que Dios está contigo. Es que Dios está contigo. Y Noemí expresa esto. Mire lo que dice esta versión. Dice la palabra: cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce? Que significaba su nombre, placentera, Noemí. Si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho ¿qué? ¿Me ha hecho qué? Sufrir. Dios me ha hecho sufrir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen a Dios? Dile al que está a tu lado: Dios no te ha traído para sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. En lo que ella tenía en el presente la estaba amargando. Se sentía enfadada por la vida y hasta estafada por Dios. Pero no miraba que Dios le permitió regresar en una temporada. Ella no veía lo que estaba en el futuro, porque lo que tenía en el presente no lo aceptaba. Cuando tú no aceptas lo que te ha pasado con tu trabajo, con tu estudio, con la relación que has tenido, y no aceptas y te inconformas, se te ciega lo que está por delante. Y en lo que hay, sea agradecido con Dios. No irónicamente, como algunos expresan: ahora el té le doy gracias a Dios. No. De verdad: Señor, gracias, porque aún en lo que estoy viviendo soy afortunado. Tú has estado conmigo. A su nombre. Y dice la palabra, dice la escritura,
que Ruth no miraba el futuro, porque la experiencia que había tenido, la crisis en su vida, no la inspiraban. Y se sentía defraudada. Dice el versículo 22. Así volvió Noemí, pero no volvió con las manos vacías. ¿Con quién volvió? Dice la Biblia, con Ruth. Y Ruth la iba a sacar de ese atolladero en que estaba. Iba a ser un instrumento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú de pronto te sientes menos que nadie, pero en ese negocio, en esa situación que estás emprendiendo, en esa puerta hay una Ruth que Dios te va a colocar a tu lado y que te va a ayudar. No te veas menos que nada. Pero mire lo que dice, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Había una temporada que estaba comenzando, una temporada de cosecha, y Ruth no veía eso, Noemí no veía eso, porque estaba enfrascada que su presente era oprobio. Y cuando te enfocas nada más en lo que tienes, no vas a poder visualizar lo que Dios está dispuesto a darte. Pon tus dos manos así en este momento y di conmigo: yo creo. Diga: yo creo que en los días venideros, en estas manos, la providencia de Jehová me proveerá y llenará mis manos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Mira lo que dice esta versión. Dice, y así fue como Noemí, acompañada de su nuera Ruth, volvió de las tierras de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Tu presente de pronto no ha sido lo mejor, pero lo que tienes que entender, que algo nuevo va a comenzar. Hay una nueva temporada que Dios va a hacer. Hay una cosecha que está guardada para ti y se te ha sido esquiva, pero tú tienes que dar gracias por tu presente. Dale gracias a Dios por lo que estás haciendo en el momento. No es fácil, está lleno de lágrimas, de confusión, pero tienes que saber que hay una temporada. Dios te está visitando. Dice la Biblia, Dios estaba visitando a Belén con pan. Cree que Dios está visitando, cree que Dios está tocando las puertas, cree que Dios está entrando en tu dificultad y que Dios se hace Señor de tu situación. Y vemos en la palabra que Ruth tenía que ser agradecida con lo que había. En Números capítulo 11 versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer qué? Ellos tenían un maná, tenían algo milagroso, un pan que aparecía todas las mañanas, excepto los sábados, todas las mañanas. Y Dios les daba ese pan celestial que ningún hombre lo volvió a probar en la tierra, y aparecía todas las mañanas. Un día cualquiera se cansaron. Un día cualquiera, cuando tu presente no es el mejor, las alabanzas te van a hacer nada. La palabra te va a hacer vana palabrería. El templo te va a hacer sentir como que no te agrada, una monotonía. Vas a sentir que te falta algo y le vas a echar las culpas a los demás. No. Es el mismo maná. El que no es el mismo eres tú, que menosprecias el maná que se te está dando. Ellos comenzaron a menospreciar el maná. Y dice la palabra que tenían un vivo deseo de comer carne. No era malo eso, no era malo. Dice esta versión, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuerte antojo por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Y cuando tú comienzas a desconocer lo que Dios está haciendo contigo y comienzas a compararte, y sobre todo con aquel que no tiene a Dios, vas a perder, porque te vas a sentir perdido, te vas a sentir extraviada o extraviado, te vas a sentir que tu vida no vale nada y que el Dios del cielo te está estafando. Sí. Y dice la palabra, dice la escritura, dice que ellos, en el versículo 5, mira lo que dice al 6, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos y los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Dice el 6,
ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era falso. Ellos tenían ovejas, tenían ganado, claro que lo tenían. Pero cuando comenzaron a exagerar y decían que ese maná lo secaba. Ese maná ya no era esa fruta o ese pan deleitoso. Y comenzaron a decir que lo que había no tenía ninguna intervención divina para sus vidas. Era algo, lo volvieron algo natural. Ya no era sobrenatural. Cuando tú todos los días te levantas y al comenzar un día tienes que entender que un nuevo día para ti es un milagro que Dios permite. Hay gente que está en una clínica, hay gente que está partida en esta hora y quisiera que los días tuyos se le añadieran a ellos, pero no. Dios ha placido a ti añadirte días y días y días y días, y no por lo que lo merezca, porque Él lo ha querido hacer. Y Dios te añade días, te añade días, te añade días. Hay gente que un día cualquiera se preparó y nunca pudo ejercer, se encontró con la muerte, se encontró con un accidente, se encontró en un infortunio. Y nosotros a veces, el comenzar un nuevo día, no somos agradecidos. El tener el privilegio de venir a la casa de Dios, de congregarnos, no somos agradecidos. El tener una buena comida en tu casa con tu familia, no somos agradecidos. Dice el versículo 6 en esta versión, dice, pero ahora nuestra alma se reseca. Mira esta palabra, se reseca. La Biblia textual dice, se reseca. Pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Nada más esto. No hay más nada. No hay más nada. Cuando alguien me dice, mi pastor, es que yo estoy cansado porque nada más es puro culto, culto, culto. Esto no es un circo. Circo no hay aquí. ¿Qué te puedo dar? No es un centro comercial. Toda la iglesia vienes a adorar y a escuchar la palabra de Dios hasta ahí. ¿Qué más podemos hacer? Sí. Aquí nosotros como iglesia, tú vas al colegio a estudiar, a la universidad a prepararte. Al cine vas a ver una película. A la iglesia a conectarte con Dios. A su nombre. Y dice, me reseca. No puedes pensar que el maná que se te da no sirve, porque tus antojos son otros. Y cuando llegas a buscar a Dios y tu antojo es estar en un sitio vacacional, o quieres otra cosa, o quieres rápido porque hay una necesidad en ti, un deseo de otra cosa, la iglesia no lo va a llenar, Dios tampoco, porque cada sitio tiene su uso. Tú vienes aquí a escuchar la palabra, a que Dios te bendiga, te hable. Eso hace la iglesia. Entonces dice esta versión, miren lo que dice esta versión, nueva traducción viviente. Pero ahora lo único que vemos en este maná es este maná, hasta hemos perdido ¿qué? El apetito. Se nos quitó el hambre. Pero en lo que hay que ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? En lo que hay, bueno, de esta salgo, pero ahora mismo es lo que hay. Si no tienes muchos amigos, si alguien se ha empecinado en amargarse, si alguien se ha empecinado en quitarte, en verte con malos ojos, si alguien se ha empecinado en que tú no seas de agrado de él, no puedes hacer más nada. Es lo que hay. Miren los que te miran con agrado, miren los que aceptan tu amistad. Es lo que hay. Sea agradecido y no te enfoques en lo que ya pasó. Dice la palabra, no es clara. Dice el versículo 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Dice la palabra, era con sabor a miel. Dice otra versión, dice el versículo 8, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Y sabe qué era lo mejor? Que era gratis. Era gratis. Tú sabes que alguien te diga, por estos años te voy a cubrir alimentación. Usted se alegra. Y ellos
se incomodaron y comenzaron. ¿Sabes? En tu presente, ¿qué privilegio Dios te está dando? Hay gente que Dios ha puesto a tu lado. Por mucho que tú digas que eres el más de malas del mundo, hay gente que Dios te ha puesto. Ahí en la cita médica, ahí donde tú compras la comida, ahí donde tú estudias, Dios coloca gente. Dios nos pone su favor. Y aunque seamos desagradecidos, Dios coloca gente que nos favorece. Y en este último tiempo, ¿qué gente Dios nos ha puesto a tu alrededor? Sea cristiana, sea no cristiana, elementos que Dios ha puesto, ¿verdad? En cada semana para hacer tu presente, hacerlo más llevadero, para que tu presente hacerlo bien. Pero te enfocas el fin de semana, fulano dijo esto, fulano aquello, me hicieron esto, dijeron esto de mí, hicieron fulano esto. Pero en tu presente, ¿qué gente ha puesto Dios? Para darte una sonrisa, para darte aliento. ¿Qué Ruth ha puesto Dios? ¿Qué maná ha Dios permitido que llegue a tus manos? Algo que de pronto ni tú lo trabajaste. ¿Qué ha puesto Dios para que tu presente sea más llevadero? En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricias. No podemos tener una costumbre con avaricia. Tenemos esto y quiero aquello y quiero esto. Pero es que quiero esto como niños pequeños. No. ¿Pero por qué? No. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Lo que no lo hay, por ahora no lo tenemos. Sea sin avaricia. Contentos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con lo que tenéis cuándo? ¿Está leyendo conmigo? Diga conmigo. Contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Yo quisiera esta iglesia con aire, con una baldosa, una alfombra, los mejores instrumentos, con gente más bonita, pero es lo que tenemos, es lo que hay. Es lo que hay. Esto es lo que hay. Y hay que ser agradecido y contento con lo que tenemos ahora y que dar gracias a Dios. A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso al Señor. Contentos. Tú andas a pie, quisieras un carro. Andas en un carro, quisieras un avión. Quieres una casa propia, quieres tener 2 casas. Tienes el closet lleno de ropa. Quieres botar esa ropa y comprar más nueva. Pero sé contento con lo que tienes ahora. Es lo que hay. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero cuando hay una avaricia, pero mira fulano que no es cristiano y puede cambiar de mujer y puede cambiar de carro y cambia de esto y mira aquella y todo lo que puede hacer y esto y aquello y cada semana se opera y yo no puedo hacerlo y mira fulano y esto. Esa costumbre hay que cambiarla, porque te está desprendiendo del presente, de ser agradecido y saber que para ti hay una tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo prometido, tú tienes una promesa. El presente, Noemí, no es el mejor, pero Noemí, hay una promesa que te está rodeando, Noemí. Dios dice, Dios ha visitado en tiempo de cosecha. Hay una cosecha que va a comenzar. Ese maná que cae a ti no es el mejor, pero siquiera a ti te viene un maná. Porque dice el Señor, no te desampararé, ¿ni qué? Ni te dejaré. ¿Quién dice eso? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sé contento, porque eso, el presente no es el mejor, pero Él dijo que no me va a desamparar. Algo va a pasar, pero también dice que no me va a dejar, a pesar de lo terco, de lo terco, de lo obstinado que soy. Él dice que no me va a soltar, que me tiene agarrado y no me va a soltar. A su nombre. A su nombre. Ese es el primer pensamiento en esta mañana de este mensaje que hemos llamado, lo hemos llamado hay que seguir viviendo. Amén. Hay que seguir ¿qué? Primer punto, vimos en lo que en lo que hay es lo que hay. ¿Cuántos dicen amén?
Es lo que hay. Y en el segundo punto, o segundo pilar de pensamiento es, con lo que esperas, impregnado de qué. Claro, con lo que hay, agradecido. Pero en lo que estás esperando, ¿qué dice la palabra? ¿O qué dice este mensaje? Impregnado de qué? De fe. En lo que estás esperando. Que a pesar de lo que hay, de lo que estás viviendo, tu esperanza es que lo que el Altísimo va a hacer es algo grande. Dice Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será, ¿qué? Tu descendencia. Biblia de la palabra, mira lo que dice esta versión. Biblia de la palabra dice, esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza, contra esperanza. Yo tengo una esperanza, pero todo lo que veo va en contra. Yo estoy soñando con esto, estoy soñando con aquello, pero cada vez hay cosas en contra, pero creo. ¿Cuántos creen hoy? Dice que él esperanza contra esperanza, a pesar que lo que se divisaba se veía estorbado, él tenía esperanza, aunque todo estaba en contra de lo que él estaba creyendo. Su dictamen, este hombre creyó en lo que esperaba Abraham, impregnado de fe. Dice el versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, el presente, un cuerpo débil, anciano ya, que estaba ya como muerto, dice la Biblia. Es fuerte lo que dice Pablo, dice, ya estaba para morirse, que iba a tener más hijos Abraham. Es lo que está diciendo la palabra. Estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años. Y su esposa estéril toda la vida, una mantil seca. Su esperanza todo era contrario. Pero él creyó. Él decidió creer. Y dice, no permitió que se debilitara la fe. Cuando tú no te impregnas de fe, sino de razones para no creer, va a ser difícil. Cuando tú te impregnas de razones para no creer, no va a suceder nada. Y cuando andas con amigos, amigas, que no te impregnas de fe, te va a ser difícil. No te entra la palabra, tu corazón se pone seco, duro. Abraham veía su cuerpo como viejo, todo estaba en contra de él. Pero había algo que no estaba en contra de él. Dios. Tienes que creer. Somos creyentes. Es la base. Y dice el versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad. Y dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? ¿Dando qué? Él veía su cuerpo y decía, bueno, gloria a Dios. Hay cosas que se te han prometido y tú dices, yo podré hacerlo, yo podré alcanzar esto. Mis hijos, ¿será? Bueno, no sé, pero yo doy gloria a Dios porque me escogió a mí. Y está creyendo que con mi familia lo puede hacer. Está creyendo que con mi salud lo puede hacer, con mi trabajo lo puede hacer. Está creyendo Dios que con nosotros, que no somos nadie, lo puede hacer, que no somos dignos. Y decidió dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que él se veía débil, pero se fortaleció en la fe y en lo que la gloria de Dios podía llegar a suceder o efectuar en su vida. Dice el 21, dice, plenamente convencido. Es tremenda esta palabra, como plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él decía, no soy digno, estoy viejo, mi mujer está casi acabada, pero estoy impregnado de fe. Estoy impregnado, decía Abraham, con lo que estoy esperando. ¿Qué estás esperando tú? No sé qué esperas.
Pero sí toma este versículo, ojalá tú lo repases, te lo aprendas o lo memorices o lo leas en esta semana. Ustedes que están acá, los que están viéndonos por el video, míralo, no como dice el pastor, no, como dice la palabra, plenamente convencido de que era también poderoso, no él, Dios, poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué se te ha prometido? ¿Qué se te dijo? ¿A qué te atreves todavía a creer? Aunque no crea tu esposo, aunque no crea tu esposa, aunque no crean tus hijos, nuestro deber es seguir creyendo en lo que se nos ha prometido. En lo que se nos ha prometido. ¿Qué promesa tienes por delante? Ten este pilar en tu pensamiento, en lo que esperas, impregnado de fe. Y ya para ir terminando este mensaje que hemos llamado hay que seguir viviendo, primer punto, en lo que hay, agradecido. Segundo punto, con lo que esperas, impregnado ¿de qué? De fe. Y tercero y último, en lo profetizado, arrebatando ¿qué? Su cumplimiento. Hay algo que Dios te ha profetizado a ti, sea por la palabra, sea por algo que, una experiencia tuya con Dios. En lo profetizado hay que arrebatar el cumplimiento. Hay que creer que Dios lo va a hacer. No puedes, hay que moverse, hay que creer. Y vuelvo atrás, en tu presente, aunque no es el mejor, no quiere decir que no te muevas a lo que Dios te profetizó. Aunque estés impregnado de fe, te sigues moviendo para arrebatar el cumplimiento que Dios te dio. Y dice la palabra en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Vamos allí, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Aquí habla de Salomón, ¿verdad? Eclesiastés 1:1, ¿verdad? Dice el versículo 2. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sigue leyendo el 3. Dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice el 4. Dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre ¿qué? Permanece. Tu afán, cuando no hay una orientación profética en tu vida, te va a pasar como la generación que va y viene. No vas a ver a Dios moverse en tu vida en una manera puntual como tú crees. Y aunque pase tu generación, tú tienes que saber que en tu generación tú vas a demarcar algo diferente. Vas a mostrar cómo Dios en tu vida se va a mover de una manera que si en otras generaciones no se cumplió, en tu generación sí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que está diciendo Salomón. Salomón dice: generaciones pasan, generaciones vienen, pero dice Salomón, pero en mi generación va a pasar algo extraordinario. Va a pasar algo extraordinario. Yo lo estoy creyendo. Estoy creyendo porque a Salomón se le profetizó por medio de su papá, por medio de David se le habló. Se le habló. Por eso es que tú cuando lees Eclesiastés, lees los proverbios, encuentras que Salomón dijo: aunque eches el pan sobre las aguas, después lo vas a encontrar. Tu mano no se quede quieta, porque creyó en lo que Dios estaba diciendo. Pero ¿cómo tú ves tu generación a futuro? ¿Cómo ves tu generación? Sin que Dios haga algo extraordinario, sin que Dios meta su mano. Tenemos que ver nuestra generación, ¿verdad? Como arrebatando para un cumplimiento de lo que tiene con tus hijos y con los hijos de tus hijos.
Y a veces una forma de arrebatarlo es exhortándoles, es estorbándoles, es diciendo esto sí, esto no, es dando ejemplo. Porque va a pasar tu generación. Y en la tierra siempre va a permanecer cosas que en los postreros tiempos, dice la Biblia, va a ser peores. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Dios va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, mire lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían todo para enseguida. Jesús se murió, Jesús resucita, y tú y yo tenemos cosas profetizadas, ¿verdad? Que Dios nos ha profetizado y queremos su cumplimiento. Queremos ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha hecho, lo que Dios nos ha dicho. Y ellos, viendo a Jesús resucitado, algo sorprendente para ellos: Señor, ¿vas a restaurar el reino ahora, para este tiempo? Ellos tenían que producir, arrebatar lo que iba a hacer para sus vidas. Y en ese texto te mezclo los 3 puntos, esos pilares de pensamiento. Y Dios, a través de su palabra, nos muestra cómo los discípulos estaban queriendo que algo sucediera en ese momento. Y a veces el Señor nos prueba en eso, porque tú y yo, ¿verdad?, podemos estar contentos con el presente o agradecidos. Pronto no muy contentos, pero agradecidos, porque Dios ha estado contigo. De algo tienes que estar agradecido, sobre todo que Dios está contigo. Pero conforme dice la palabra, vemos que ellos estaban esperando que el Señor restituyera el reino. Pero el Señor quería que ellos primeramente avanzaran en lo profetizado, que ellos arrebataran el cumplimiento. Tú y yo sabemos lo que Jesús nos ha prometido. Y ellos dicen: Señor, ¿vas a restaurar todo? ¿Vas a acabar el imperio romano? ¿Vas a cambiar todo? Y dice Jesús en el versículo siguiente, 7, dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es como cuando usted le pregunta a un chef: ¿cómo hiciste esa comida? Y dice: no, usted cómasela. Yo no voy a decirte cuánto duró cocinando ni lo que le eché. ¿Qué le está diciendo Jesús? Esa información no le corresponde a ustedes. A usted le corresponde avanzar, arrebatar el cumplimiento. Eso es lo que ustedes tienen que creer, le dice Jesús. Y dice el versículo 8, dice el 8: pero recibiréis poder. Miren bien, ¿cómo nosotros podemos terminar de creer y hacer arrebatar lo profético? Dice, nos da una herramienta. Primero, lo que no nos corresponde saber, lo que es de Dios, déjaselo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces comienzas a escuchar en YouTube que Jesús viene tal día, que el Señor, que esto, que aquello, y comienzas a inventar y comienza la gente a confundirte. No, eso no nos compete a nosotros. No nos compete. ¿Qué nos compete? Recibir poder del Espíritu Santo. Amén. Es que yo quisiera que Dios me dijera cuándo me voy a morir. Yo quisiera que Dios me dijera esto. No. Yo quisiera que el Señor me dijera hasta cuándo puedo esto. No. Hay cosas que Dios no te las va a decir. ¿Qué te compete a ti? Aquí está: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Eso nos compete a ti y a mí. Y ser testigos de lo que Dios está haciendo, arrebatando, creyendo, moviéndonos, confiando que tú en tu trabajo
en tus estudios, en lo que tú te mueves cotidianamente, si el Espíritu Santo va contigo, estás arrebatando lo que viene para ti, estás avanzando, creyendo en el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho. Ay, pero aquí dice que Dios mostrar así, sí. No te lo va a mostrar. Y eso es lo que ellos querían. Jesús le dice, no. Ellos querían ya estar preparados. Jesús dice, no. Y ellos habían estado con Jesús 3 años y medio. Y Jesús le dice, tienen que esperar ser llenos del Espíritu Santo. Ante eso nada. Ser llenos. Ser llenos. Y anduvieron con Jesús 3 años y medio. Sacaron demonios, porque sí sacaron demonios. Multiplicaron panes y peces 2 veces. Vieron tormentas resistirse ante el poder de Dios. Vieron a Jesús caminar en el agua. Pero dice el Señor, lo que compete ahora es que seas lleno del Espíritu Santo. Es lo que compete ahora. En segunda instancia, miren lo que dice. Con todo que Jesús les dice así, ellos no entraron en eso. Y dice el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, Jesús les dice estas cosas, Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ellos vieron esto. Ellos quedaron perplejos. Pero hubo un problema. Ellos se les olvidó que había que seguir viviendo. En los tiempos de antes hacíamos unas campañas, venían predicadores y la gente cuando sacaban una campaña se movía el poder de Dios, la gente quedaba nostálgica. Ay, se acabó la campaña, ay, tan bonita la campaña, cómo se llenó la iglesia, ay, el hermano se cayó, el hermano voló, aquel no voló, aquel se partió la cabeza, se partió la boca, listo, y la gente quedaba alegre. Y una nostalgia, ay, así estaban ellos, nostálgicos. Ay, Jesús, quedaron así. Pero había que seguir viviendo. Y ellos quedan así con la boca abierta, así, perplejos, dice el versículo 9. Y dice el versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, ¿con qué? Se acercaron 2 ángeles. 2 ángeles. Ellos ni se dieron cuenta. Estaban enfocados en que Jesús se había ido para el cielo y para ver si se los llevaba. Es cierto que Cristo viene y hay que predicar que Cristo viene, es cierto. Pero mientras que Cristo viene, hay que seguir viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia se enfrasca, y es cierto. Y tú escuchas decir, ay, ya nadie predica que Cristo viene. Claro que Cristo viene, y por eso estamos aquí. Por eso me bautizo, por eso predico, por eso busco de Dios, por eso busco la llenura del Espíritu Santo. Pero ellos quedaron viendo así con la boca abierta. Ay, Jesús se fue. Y se pudieran quedar ahí. En los años 80, en el mundial del 86 al 90, que yo ya era creyente, nada más hablaba que Cristo venía. Ninguno podía pensar en ser un profesional, ni en casarse, ni ahorrar en el banco, ni comprar casa, porque Cristo viene. Y claro que Cristo viene, no podemos perder esa objetividad. Pero ellos estaban así mirando. Y había que seguir viviendo. Había que seguir viviendo. Y dice la palabra que los ángeles se acercan, y en el versículo 11 les dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? ¿Se van a quedar allí? ¿Van a levantar un altar allí? Por eso necesitaban recibir el Espíritu Santo, para que fueran testigos. Dios necesita que tú seas testigo en la situación que estás viviendo, porque Dios te va a sacar de esa crisis, Dios te va a sacar de esa ruina, Dios te va a sacar de ese conflicto. Dios va a hacer una obra en ti. Cuando Dios comienza a sacarte, a levantarte, estás siendo testigo porque tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús dice, los ángeles tuvieron que venir a decirle, ¡hey! Hay que seguir, hay que avanzar, hay que avanzar. ¿Por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá. Como la has visto ir, pero no es hoy. Hoy no es. Hoy hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hoy váyanse al aposento alto. Hoy hay que sanar los enfermos. Hoy hay que mostrar cómo en tu vida Dios coge lo imperfecto tuyo, lo más malo tuyo, y lo va transformando. Mira lo que dice esta versión. Hombres de Galilea les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Ya se fue. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Qué le están diciendo? Muévanse. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir. Hay cosas que te van a sorprender a ti en tu vida, que te van a mover, te van a hacer sacar las lágrimas, pero hay que sacárselas y hay que seguir. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí.